¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado y qué pasará con el agua? ¿Qué pasará con la corrupción en el departamento de La Guajira y el difícil acceso al agua? Es el tema que a esta hora de la mañana aborda en el espacio de opinión de Guajira Estéreo el psicólogo social y especialización, cultura y política Martín López González. Él está con nosotros aquí en los estudios centrales. Martín, muy buenos días. Buenos días, Kelia. Buenos días, Ronald, Luis, a la mesa de trabajo de Guajira Estéreo y a toda la vasta audiencia de este noticiero. Les cuento que por todas partes se escucha Guajira Estéreo, entonces es muy grato. Bueno, en el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la problemática del agua, porque es un tema muy, pero muy trascendental para la vida de todos. O sea, las más grandes de las necesidades de las comunidades en La Guajira es el agua. Bueno, en todas partes del mundo es el agua, pero hay en algunas partes del mundo que está garantizado ese servicio. Ahora, su falta de agua en La Guajira es la causa básica de primero, la inseguridad alimentaria y la crisis humanitaria que experimentan grandes sectores de su población, especialmente las comunidades indígenas, como todos sabemos. Ahora, el Estado promete invertir una considerable cuantía de recursos en el proyecto Guajira Azul, hecho que no es nada magnánimo pues del Estado central, es obligado por las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la mortandad de infantes. Ya antes habíamos escuchado la solución del acueducto regional, ¿se acuerdan cuando nos hablaban de la segunda fase del proyecto del río de Ranchería? Pero ahí seguimos esperando, ahí sí iba a llevar agua a 9 municipios, pero no ha pasado nada. Esperamos que Guajira Azul entre a solucionar parte de la problemática. Ahora, la falta de agua genera los problemas más serios en la vida de todo el mundo. La desnutrición que ha cobrado en la vida de muchos niños es lo que debería mantener en alerta a todas las autoridades y en eso concentrar todos los esfuerzos y recursos. Porque cuando hablamos de estado de cosas inconstitucionales, cuando hablamos de medidas cautelares de la Corte, de sentencia de la Corte Constitucional, significa que todo el Estado tiene que estar y girar en torno a eso. Pero no. El agua es el elemento identificado por todas las instituciones y actores que han visitado La Guajira. La UNESCO, UNICEF, todos los actores, todo el mundo que dice, no, el problema es el agua. Sin embargo, no le dan la prioridad a nuestros gobernantes. Bien, por esta razón, constituye también la mayor fuerza para converger y tomar como principal bandera de lucha de todos los movimientos cívicos, sociales, sindicales, políticos, ¿sí? Ahora, el río Ranchería es la principal agua del departamento, la fuente de agua del departamento. Y el nuestro, o sea, nuestro departamento es el lugar seco de Colombia por excelencia. Además, la gran mayoría de los habitantes en el departamento no cuentan con este líquido, ni en forma, ni potable ni continuo. Por lo que ese acuífero, el río Ranchería, es el tesoro más grande de las presentes y futuras generaciones. Ahora, su ciclo se ha afectado por la deforestación y desaparición de muchos arroyos por las consecuencias de 35 años de explotación minera. O sea, por desgracia, casi 20 kilómetros de ese río, de su cauce, pasan por las áreas concesionadas a la industria del carbón. Por eso, en contra de esos proyectos de desvíos de cauces, se dieron grandes debates y movilizaciones sociales en La Guajira, ¿sí? Porque el agua es un tema muy sensible en La Guajira. Además, estas empresas, las carboneras, en sus campamentos de la mina y puerto, hicieron grandes inversiones en lo más sofisticado de la tecnología, pero para sus campamentos, ¿sí? Pero cuando allí, entre otras cosas, en los campamentos de la mina y puerto es el único sitio donde tradicionalmente se bombea agua potable que cumple con las regulaciones del Ministerio de Protección Social las 24 horas del día. Pero en contraste, al dar solución a las sedientas comunidades del área de influencia, reparan molinos y hacen jagüeyes con agua de muy mala calidad. Entonces, eso ha creado una mala imagen de estas multinacionales. Ahora, lo más indignante para los guajiros en general es que en torno al agua, es decir, a la sed del pueblo y a la muerte de los niños, han estado amarrados los más grandes procesos de corrupción. Precisamente, las regalías fueron destinadas para saneamiento básico en general. Había que preguntarle a estos viejos caciques politiqueros
que mantuvieron el poder y todo el dinero del mundo para resolver esos problemas, pero no lo hicieron. Asimismo, permitieron que las cosas empeoraran hasta los niveles actuales de crisis con muerte y desolación. Ahora, la problemática del agua de La Guajira, pero especial en Riohacha, tanto en escasez como en el cáncer de la corrupción, es el principal problema de La Guajira, pero también de Riohacha. El agua y su manejo por la clase política que nos gobierna ha sido la vena rota del desangre del erario. Ahí tenemos, son testigos mudos de un gran dolo y despilfarro de recursos en este pueblo. Los tanques elevados que hay en el casco urbano, lo podemos contar. O sea, son como 5 más o menos. Inclusive vendieron un sitio ahí, Suchima, con un tanque elevado que era propiedad de todos nosotros, y ahí está, y vendieron eso. O sea, eso es inexplicable. Pero esos 5, creo que hay uno en el Bienestar, uno en el Cuella, otro en Suchima. Ahí están los 5. ¿Sí? Eso nunca ha funcionado y eso es una gran cantidad de recursos, ¿sí? En la mayoría de los barrios que apenas llegue el agua, unas horas a la semana, se respira un inconformismo generalizado por tal situación. Bueno, así como se padecen los males del agua, igualmente han sido la respuesta de lucha tanto en La Guajira como en Riohacha, donde se hizo un paro cívico por este problema. A finales del siglo XX, por decirlo así, se hizo un gran paro cívico aquí en Riohacha por la problemática del agua, y también pues las grandes movilizaciones que se dieron para oponerse en toda La Guajira al desvío del río Ranchería y del arroyo Bruno. O sea que el tema del agua ha estado asociado a la protesta social. Ahora, la capital, nuestra capital Riohacha, tiene un 30% de la población de La Guajira y sufre los más grandes racionamientos. Y ahora, la captación en el río Tapia, que alimenta nuestras plantas de agua, se ha reducido en un 25% en 3 años. Eso lo dice el gerente general de ASA, no lo dice Martín López. En marzo del 2016 teníamos una captación de 810 litros por segundo en el río Ranchería y a finales del año pasado eran únicamente 600. O sea que en 3 años se ha reducido un 25% la capacidad. Ahora, no se ha logrado ampliar la cobertura y el panorama es tenebroso, ¿sí? Por otro lado, con lo que supuestamente se ha invertido, deberíamos tener abundante agua potable. Sí, ahí se han invertido creo que 300.000 millones de pesos en el acueducto de Riohacha. Bueno, en el propósito de defender los recursos hídricos deben converger todas las fuerzas vivas del departamento. Y vuelvo, insisto y digo, tenemos que hacer un pacto ciudadano para preservar la vida y el bienestar de todas las comunidades. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Martín López González, psicólogo social, especialista en educación, cultura y política, a propósito del tema del agua, los focos de corrupción en esta sección del país, el espacio de opinión de Guajira Estéreo.